Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de la televisión, la radio, del canal de YouTube de la Basílica, redes sociales, le envío un saludo muy cariñoso, que Cristo verdaderamente ha resucitado. Y a ustedes, que el Señor le contagie de su resurrección. Y dentro de ese marco hemos escuchado en este primer domingo de Pascua 3 lecturas. La primera del libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda de Pablo a los Colosenses y el Evangelio de San Juan. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí vamos a encontrar varios elementos que son fundamentales para fortalecer nuestra fe. El primer elemento es la postura de Pedro. Un Pedro que negó en varias ocasiones al Maestro. Hoy lo observamos con un rostro diferente, con una postura radical sobre la creencia del misterio pascual que Cristo ha resucitado. Aquí te da un indicador que Jesucristo es capaz de cambiar los corazones del ser humano. Cambió el corazón de Pedro. Pedro tiene otra visión de la vida. Y lo dice. Pedro tomó la palabra y dijo: ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. En este primer trozo aparece: ustedes conocieron lo que sucedió, indicando que está viviendo una experiencia novedosa en su vida. Algo diferente hay en su interior. Y el segundo elemento, me refiero a Jesús de Nazaret. Y aquí él comienza a mencionar varios elementos de ese Jesús de Nazaret. Lo primero que dice: ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.
que no fue algo humano, sino que fue una realidad que vino de la trascendencia de Dios, fortalecido por el Espíritu Santo. Un profeta, un elegido, o el Mesías, no un Mesías, el Mesías fue ungido por el Espíritu Santo. Y ahí viene la realidad de ese humanismo de Jesucristo, que pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él vino a predicar el reino de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, una voz del cielo gritó: escuchen a mi Hijo amado. Y eso es lo que está narrando San Pedro hoy con esa experiencia. Pasó por la vida haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así es la realidad de cada uno de nosotros. Hoy, en este primer domingo de Pascua, podemos decir con voz potente, con un entendimiento claro y una conciencia clara, si estamos convencidos de nuestra fe, que Dios está con nosotros a través del resucitado. El otro elemento que menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Ser testigo es vivenciar, observar, experimentar algo que ha sucedido y seguirá sucediendo. La experiencia de la fe. Nosotros entendemos este día si tenemos una experiencia de fe, y ser testigo y dar testimonio de la resurrección. Y aquí Pedro comienza a narrar la centralidad de la Pascua, de ese paso de la cruz a la resurrección. A este lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a los testigos designados por Dios. Aquí hay un indicador. ¿Quiénes son los testigos designados por Dios?
cada uno de nosotros que creemos en la resurrección, que creemos en esta manifestación de fe que se ha producido desde anoche hasta en la madrugada con la vigilia pascual, que Cristo ha resucitado entre nosotros. Testigos designados por Dios somos nosotros. Ese experimento y esa experiencia de Pedro también se prolonga y se prolongará durante 50 días para saborear la Pascua con nosotros. Hemos comido y bebido con Él después de su resurrección entre los muertos. No es un invento, no es una teoría, sino es una vivencia real. Hemos comido, hemos bebido con Él en un sentido de cercanía, en un sentido que han palpado al mismo resucitado. No solamente en los momentos de la cruz, en los padecimientos de la cruz, su rostro ha cambiado, su mirada es más profunda, su interioridad, su vida interior es más valiente. Hemos saboreado, hemos hablado con el Maestro. Y al final del texto, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas y todos los que creen que Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Ahí está la centralidad de nuestra fe. Como yo resumo el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que Cristo ha muerto y ha resucitado. Y nosotros prolongamos ese misterio pascual a través del testimonio de vida, a través del anuncio gozoso de la resurrección de Jesucristo. Esa es nuestra misión, contagiar al mundo entero que Cristo ha resucitado. Y en la medida que vamos contagiando al mundo entero, sin miedo, sin temor, sin preferencia, anunciarle al mundo que Cristo resucitó. Y si cada cristiano anuncia la resurrección, si cada comunidad anuncia la resurrección, si cada parroquia anuncia la resurrección, como indica Pedro, el mundo va cambiando y el mundo cambiará. Porque el mundo es de la resurrección. El mundo no es de los paganos. El mundo no es de aquellos que tienen y van motivando descomposiciones sociales. El mundo no es de aquellos
destructores del medio ambiente, de la sociedad de consumo, de la sociedad del mercado. El mundo no es de ellos, el mundo es de Cristo resucitado, y eso nadie nos lo puede robar. Aunque ellos tengan fuerza, vayan impulsando sus agendas, pero nosotros somos más, y tenemos con ese más la presencia y la fortaleza del Espíritu Santo. Por eso vamos a contagiar el mundo, vamos a contagiar el mundo que Cristo verdaderamente ha resucitado. Y esa es la invitación de Pedro. Hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Es decir, que no está hablando mentira. Él se mantiene en la verdad, y esa verdad la tenemos que mantener en la prolongación de este tiempo histórico que Cristo ha resucitado. Y lo vamos a entender en el Evangelio de San Juan que hemos escuchado. Lo podemos dividir en varios momentos. El primer día de la semana. ¿Qué indica el primer día de la semana? Dominus, el día del Señor, que es el domingo. Él resucitó la madrugada del domingo. Lo que hemos saboreado, la vigilia pascual, que hemos terminado aproximadamente en la madrugada del domingo, hemos experimentado ese gran gozo y esa gran experiencia pascual, como lo experimentó María Magdalena, que fue al sepulcro al amanecer, y cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. ¿Qué pensamiento le llegó a ella? Admiración, se impresionó, se llenó de miedo. Y frente al miedo, ¿qué uno hace? Trata de buscar ayuda, para que esa ayuda sea fortalecida y animada por los compañeros. Y el primer dato, Jesucristo nunca comunicó los misterios que le iba a suceder a él, principalmente el misterio de la resurrección. Solamente se lo comunicó a los apóstoles. En varias ocasiones, en la transfiguración, cuando iba de camino hacia Jerusalén, en la cena de Pascua, Él le comunicó este acontecimiento. Y a través de los profetas, de la Escritura, pero la Escritura estaba resumida a los rabinos y a los fariseos que estudiaban en profundidad la palabra de Dios. Pero a María Magdalena
y a las demás mujeres, Jesucristo no le comunicó este misterio. Y por eso ella se sorprende cuando encontró el sepulcro vacío. ¿Cuántos pensamientos le llegó a esta pobre mujer? Se lo han llevado, han abierto la tumba y comenzó la duda, la pregunta existencial: ¿dónde se lo han llevado? ¿Dónde lo han colocado? Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro. El primer indicador del texto de hoy: ¿dónde esta humilde mujer fue? Donde Pedro. ¿Y por qué donde Pedro? Porque Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno nunca la va a derrotar. Fíjense en la cabeza de Pedro, en el pensamiento de Pedro. Jesucristo edificó la iglesia hasta la época contemporánea con los papas. Y Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. A la mujer le llegó duda, tristeza existencial, pero nunca Jesucristo le explicó el misterio pascual que él tenía que padecer, que él tenía que morir, porque se lo comunicó a lo más íntimo, a lo más cercano, que eran los apóstoles. Salieron Pedro y el otro discípulo de camino hacia ese sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. La otra pregunta existencial: ¿por qué no entró? Porque él sabía que Pedro era el dueño de la barca, era la cabeza de la barca, y comenzó a respetar a Pedro, a amar a Pedro, que Pedro fuera el primero. También eso se traduce en la iglesia contemporánea de hoy. ¿Quién nos conduce a nosotros? ¿Y quién está conduciendo la barca de Pedro? Se llama el Papa Francisco. Y así como respetó Juan, como respetó Magdalena, también nosotros, con el signo de la resurrección, tenemos que respetar, amar y admirar al sumo pontífice, el Papa Francisco. Porque aquí lo dice su sucesor, y la iglesia tiene algo que se llama la tradición. Y esa tradición se ha desarrollado a través del tiempo. Para el misterio más grande de la historia,
para el misterio que ha conmovido el mundo. ¿Quién descubrió ese misterio? ¿Quién lo anunció oficialmente? Lo anunció Pedro. Lo anunció Pedro. Y ese Pedro que tenía miedo, temor, inseguridad, que lo negó en 3 ocasiones, lo observamos revestido de la resurrección. Y dice la palabra de Dios: llegó también Simón Pedro y detrás de él, y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos, el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Quién era el discípulo que había entrado de último? Se llama San Juan Evangelista, que fue el gran teólogo en el tiempo de Jesús, el gran conocedor del misterio de Jesucristo. Y no solamente conocedor, sino estudioso de Jesucristo. Y cuando este hombre estudioso, teólogo, que profundizó desde el Verbo encarnado y narró la vida de Jesucristo, ¿de qué se impresionó? Vio y creyó. Es la misión de nosotros. Y como le dije al principio, contagiar el mundo, no solamente de experimentarlo, sino de ver al resucitado, ver el resucitado también en nuestras comunidades, en nuestros sectores, en los signos de muerte, en los signos de descomposiciones sociales, en la indiferencia de miles de personas contra Dios, de los jóvenes que están esclavizados por la droga, están esclavizados por el vicio, por estructura fabricada y organizada por organismos secretos y a veces apoyada por autoridades ciegas frente a la maldad. Pero cuando uno ve y experimenta y cree que Cristo ha resucitado, nosotros tenemos que anunciar la verdad del Evangelio, que Cristo ha resucitado. Por eso, aquel que es capaz de tener a Cristo resucitado en su corazón, no tiene miedo de predicar el Evangelio, no tiene temor de anunciar el Evangelio. Aquel que tiene el resucitado no es capaz de negociar su fe, de vender sus intereses de fe a aquellos que van dividiendo el mundo, aquellos que van explotando la sociedad, aquellos que uno se conforma y se sienta con ellos para brindar quizá una taza de café o un buen vino. También a ellos le tenemos que decir la verdad.
que no pueden seguir viviendo una vida llena de confort y de grandeza, sino que se tienen que arrepentir, no que den toda su ganancia ni todo su mercado, pero que tengan sensibilidad social como tenía Jesucristo, que pasó por el mundo haciendo el bien. No se tapen la venda. Yo parto de mi experiencia como obispo, no hablo de los demás. En el día que yo me tape la venda para decir la verdad, estoy frustrando mi vocación sacerdotal. Al que sea más grande, si es un explotador, se lo tengo que decir cara a cara. Si engaña a la gente, si es un político lleno de corrupción, si es un político que vive motivando el aborto, que vive motivando la Agenda 2030, yo no me puedo quedar callado, porque esto es signo de muerte. Y yo lo que predico, la resurrección. La verdad del Evangelio no se puede acomodar, y menos un servidor. Y eso se prolonga a los demás. No podemos acomodar la verdad del Evangelio del resucitado a sistema político, social, económico, empresarial, a nadie. El Evangelio no se negocia, porque Cristo pasó por la vida haciendo el bien. Por eso tenemos que abrir los ojos, porque nuestro ambiente a veces es explotado por los sonidos escandalosos de esta sociedad. Tantos jóvenes que pierden la vida por la droga, y a veces hay protagonistas, aunque digan mucho, que uno repite lo mismo, que lo digan. ¿Por qué repetimos lo mismo? Que hay pobreza, que hay corrupción, que hay droga, que el medio ambiente no se respeta, que la dignidad humana a veces se cuestiona. Tenemos que repetir el mismo cassette, porque no han cambiado. Progreso económico sí lo hay, progreso de estructura lo hay, y eso lo felicitamos. Pero también ese progreso y esa grandeza que llegue a nosotros, que la migaja de los poderosos que nos llegue a nosotros. La provincia de la Altagracia, esta provincia rica en las playas, buenos hoteles, buenos empresarios, ojalá que también la migaja que venga a este pueblo, no para mí, porque yo no quiero riqueza ni dinero de nadie. Yo quiero desarrollo de la provincia de la Altagracia, que produce mucho dinero a través de impuestos, mucha entrada, porque por esta zona hay mucha construcción, y esta provincia a veces con las carreteras destruidas, con las calles destruidas, que no le llega el agua, que no hay un acueducto adecuado. Eso grita delante de la presencia de Dios, que cuando hay lluvia suficiente,
Hay sectores que se llenan de agua y hay que sacarlo corriendo a niños y adolescentes. Medio de grandeza, pero en medio de una pobreza extrema. Y eso se lo tengo que decir, aunque le duela a quien le duela. Porque si no digo eso, no estoy predicando que Cristo ha resucitado. Le deseo una feliz resurrección, que el Señor le siga fortaleciendo en la fe. Amén.